Voy a contarte lo que sucedió, que el amor de Dios miró desde el cielo y me encontró a mí. Todo lo quiso compartir conmigo y me envió a Jesucristo. Me ama y es para mí. Me ama y es para mí. Capítulo 98. ¿Esclavos o libres? Por supuesto, antes de encarcelarlos, y a la luz de todo el mundo en plena calle, fueron flagelados con los látigos romanos. Después los llevaron a la cárcel de Filipos, con instrucciones severas para el carcelero de meterlos en la celda más profunda de la prisión. El carcelero obedeció, les aseguró los pies con un cepo y allí los dejó. Pero a medianoche ocurrió algo muy sorprendente. Pablo y Silas, en el fondo y a pesar del dolor provocado por las heridas del látigo y del cepo, se pusieron a alabar al Señor con canciones. De pronto sucedió que la cárcel comenzó a tambalearse, más y más cada vez, hasta que las cadenas de todos los presos de la prisión fueron soltadas y abiertos los cepos de sus pies. Al carcelero casi le da un infarto. Temblando, cogió una antorcha para alumbrar la oscuridad de la cárcel, a la vez que cogió su espada por si algún preso se escapaba. De haber sido así, tan solo le esperaba la muerte, una muerte muy cruel a manos de las autoridades romanas. Así que pensó: «Para que me maten otros, me mato yo antes». A eso se asomó Pablo y justo vio el momento en el que el carcelero iba a quitarse la vida, de puro miedo a la justicia romana. Entonces Pablo desde dentro le gritó: «¡Estamos todos aquí! ¡No te hagas ningún daño!». Entonces el carcelero alumbró hacia adentro, de donde venía la voz, y se acercó temblando y poco a poco para ver si era verdad. Y al ver que era verdad lo que Pablo le acababa de decir, se dio cuenta de que era algo sobrenatural lo que allí acababa de ocurrir. Entonces de pronto se puso de rodillas delante de Pablo, desesperado, mientras gritaba: «Señores míos, decidme por favor, ¿qué debo de hacer para salvarme?». Entonces Pablo le levantó del suelo mientras le decía: «Cree en el Señor Jesucristo y te salvarás tú y todos los tuyos». El hombre, temblando aún, se levantó del suelo y creyó en el Señor Jesús. Tanto fue así que le pidió a Pablo que en aquella misma noche le bautizara. Toda su casa creyó en el Señor y fueron todos bautizados como señal de que habían creído en el Evangelio. Por la mañana vinieron a sacar a Pablo de la cárcel porque se habían enterado de que Pablo, a pesar de ser judío, también era ciudadano romano por nacimiento y que, de ser así, habrían cometido un grave delito contra él al flagelarle públicamente sin que antes hubiera habido un justo juicio. Así que se echaron a temblar. Pero Pablo se defendió y les dijo: «O sea, que ayer nos flageláis sin investigar nada y hoy nos echáis a patadas de la cárcel para cubriros las espaldas. De eso nada, que vengan las autoridades a sacarnos personalmente y a presentar sus disculpas». Y así sucedió. Todas estas cosas fueron parte del precio que tuvieron que pagar por predicar el Evangelio. Pero el Señor siempre estuvo al lado de sus hijos y les dio no solo las fuerzas para soportar las injusticias y el dolor, sino también la paz interior y el profundo gozo en el corazón de saber que estaban haciendo lo correcto, que tenían al Señor Jesús allí mismo junto a ellos en cualquier situación y de que sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. Así que se encontraban seguros a pesar de las dificultades de cada día. Pablo y los suyos salieron finalmente de la cárcel de Filipos, aunque decidieron que ya no debían quedarse allí en Filipos por mucho más tiempo, visto lo ocurrido. Pero antes de abandonar la ciudad regresaron a casa de Lidia para ver a los hermanos, consolarlos por todo lo vivido y también para dejar establecida, junto con la familia del carcelero y de todos los demás creyentes de aquella ciudad, una pequeña iglesia en aquella ciudad de Filipos. La iglesia de Filipos llegó a ser muy pero que muy querida para Pablo. En tu Biblia puedes encontrar una carta que Pablo les escribió más tarde a los creyentes de Filipos, donde les recalca la necesidad de gozarse y de regocijarse siempre en el Señor Jesús.
Y como les dijo Pablo en esa carta, a mí no me es molestia recordároslo, y para vosotros es seguro. Alegraos siempre en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Una vez que Pablo y los suyos se despidieron de los hermanos de Filipos en casa de Lidia, se fueron de allí hacia la ciudad de Atenas, con las mismas intenciones, hablarle del Señor Jesús a todo el mundo que por allí se encontraran. Y así ocurrió. Pablo, un día paseando por la ciudad y viendo los monumentos que tenían en ella, vio un altar levantado a un dios muy extraño. Ponía en el título del altar al Dios no conocido. Eso era porque en la ciudad se adoraba a muchos dioses. Y era la creencia que, como te dejaras a algún dios fuera, se podía enfadar y a consecuencia de eso te podía ir muy mal. Así que, por si acaso, levantaron ese altar al Dios no conocido. Pablo se quedó pensando y se dijo, eso me lo apunto. En cuanto pueda, les voy a explicar quién es ese Dios al que aún no conocen. Es el Señor Jesús. Cuando le conozcan, todos los demás dioses les sobrarán. Así que, en cuanto le fue posible, trató de hablar a un buen número de oyentes de muy diferentes pensamientos, porque los unos pensaban que lo más importante en la vida era ser felices. Los otros pensaban que lo más importante para el ser humano era tener control sobre las emociones y sobre uno mismo. Cuando Pablo les comenzó a explicar la salvación en el nombre del Señor Jesucristo, lo tomaron como un pensamiento más y le dijeron, «Ya te oiremos en otro momento». Aunque algunos sí que se interesaron más. Y a esos que mostraron más interés en el mensaje de Jesús, los llevó aparte y comenzó a hacerles entender que Jesús era el Hijo del mismísimo Dios, que se había hecho humano, como nosotros, para morir por nuestros pecados y salvarnos del castigo eterno, solo por creer en su sacrificio y confiar en él. También les explicó que Jesús había vencido a la muerte. El mensaje les resultó bastante novedoso. Era gente muy pensadora y muy abierta a todo lo nuevo. De hecho, solo les importaba escuchar cosas nuevas y no quedarse atrás en sus pensamientos. Así que Pablo, aprovechando el título que había leído en el altar que vio por la calle, les dijo, «A ese Dios al que vosotros adoráis, aún sin conocerle, a ese es al que yo os vengo a anunciar. Creed en el Evangelio y sed salvos para siempre. Dios no habita en templos, ni se esconde detrás de imágenes hechas a mano. Él quiere transformar vuestro corazón, vuestro interior y habitar dentro de vosotros». Y saliendo de Atenas, fue a la ciudad de Corinto. Pero eso te lo contaré mañana.